Bien, entonces nos dirigimos a exponer la teoría crítica de la enseñanza basada en el libro Tendencias Pedagógicas en la Realidad Educativa Actual. Tenemos que la teoría crítica de la enseñanza está basada como fundamento de la pedagogía crítica. ¿Qué es? Es la enseñanza que posibilita a los estudiantes cuestionar y desafiar las creencias y prácticas que se le imparten. Es decir, el estudiante ya no es aquel receptor del conocimiento o el contenido que le está dando el docente, sino que entra a cuestionar y desafiar esas creencias y por qué no investigar el por qué o el para qué. Esta teoría nos dice que debe haber una relación muy estrecha entre práctica y teoría. Ya no se tiene que el estudiante recibía toda esa teoría en un aula de clase y cuando se enfrentaba a su contexto social entendía o debía de practicar lo que había aprendido, sino que debe ser una relación muy estrecha en el instante, en el momento. ¿Para qué? Para que verdaderamente se considere un pensamiento crítico en la sociedad. Esta teoría crítica de la enseñanza tiene bastantes características. Una de ellas es el rechazo al paradigma positivista, recordando que el positivismo es el método que se basa en el método científico y que es estricto, no se puede salir de allí, no se puede desencajar, que las verdades que ya están dadas son así. Por eso se apoya la escuela de Frankfurt, que nos decía que el proceso educativo debe permitir lograr nuevas explicaciones a esas verdades que ya están dadas. Si el estudiante está cuestionando eso y puede entender que pueden haber más explicaciones, ¿por qué no hacerlo y transformar la sociedad? El docente debe tener unas categorías que le permita interpretar a cada estudiante en su forma de ser, en su forma de aprender y ponerlo como práctica, implementar estrategias ¿para qué? Para que ese estudiante desarrolle todo el potencial que tiene. Algo muy importante en esta teoría crítica de la enseñanza es que la investigación ahora es para la educación y no sobre la educación. Cuando la investigación era sobre la educación, entonces la educación estaba allí y el docente era simplemente un observador más que escribía y porque no hallaba sus conclusiones sobre el tema. Pero cuando sobre el quehacer pedagógico el maestro está investigando, se vuelve para la educación y se vuelve más enriquecedora porque él es un actor en ella. También se tiene que la teoría habla para las realidades sociales, es decir, con el conocimiento que el estudiante está teniendo y puede tener pensamiento crítico, debe implementarlo hacia su sociedad. Esta teoría se basa en la práctica, donde el educador debe distinguir y orientar a los estudiantes para verse a sí mismos qué dificultades presentan y cómo puedo derribar esas dificultades. Se construye desde la práctica, desde el proceso investigativo del estudiante y es crítica porque va más allá del saber docente. ¿Por qué? Porque debe transformar a sí mismo y debe también transformar a la sociedad en la que se encuentra el estudiante. Ahora vamos a seguir en la exposición de cuál es el papel del estudiante y de la escuela. Profe Jadia, muchas gracias por introducirnos en este gran tema. Vamos al papel de nuestros estudiantes. ¿Cómo deben ser nuestros estudiantes? Autorreflexivos, estudiantes que interpreten, que analicen, que infieran, creadores de su propia visión del mundo, agentes activos dentro de la construcción de estos nuevos conocimientos. Necesitamos que comprendan, que analicen, pero que sobre todo valoren críticamente, que sean esos transformadores de sí mismos, pero también de esta sociedad. Necesitamos estudiantes innovadores para nuestra sociedad. Vamos también a ver el papel de nosotros como docentes, cómo debemos ser agentes activos sociales y culturales en la transformación también de este mundo social. Debemos ser los que creemos esas condiciones para el buen desarrollo de nuestros estudiantes, que seamos esos generadores de nuevas expectativas, de esos que estimulen el desarrollo de nuevas capacidades, de esos orientadores, facilitadores en la construcción de estos nuevos conocimientos, de esos mediadores entre la teoría y la práctica, que aprovechemos los estímulos del ambiente teniendo en cuenta la estructura cognitiva para crear condiciones para ese desarrollo. Vamos también a nuestro campo laboral, nuestra institución, que debe ser un lugar de autorreflexión, de crítica, un instrumento de apropiación del saber, una esfera pública de democracia, un lugar donde donde haya difusión de contenidos concretos, pero a la vez donde se puedan hacer debates, donde cada uno de ellos pueda crear esa visión personal.
del mundo, donde ellos puedan realmente sentirse propios o hacer propio ese conocimiento. Vamos a seguir en este gran tema de las teorías críticas del aprendizaje. Gracias, compañera Mayerly. Continuemos con nuestra teoría ampliando un poco más el aspecto enseñanza, contenido y proyecto. En el primero de ellos nos vamos a basar que nuestra teoría crítica va en contra de la tradicional y especialmente ataca las nociones positivistas de racionalidad objetiva. Por eso, el pensar, el analizar e inferir en el conocimiento es algo móvil en la teoría crítica. Debemos tener en cuenta que cada valor debe ser aceptado en la sociedad y cada teoría de enseñanza se enriquece en la práctica para que ésta sea la manera más directa de que la sociedad sea beneficiada. Por eso vamos a hacernos esta interrogante: ¿cómo se enseña? El conocimiento social, cultural y natural del medio le vamos a anexar este intercambio con el sujeto, el cual tiene unas experiencias con el profesor que hace y permite una relación proactiva entre ambos para que no solamente crezca el alumno, sino también aquel ente educador o que le enseña, conocido como el profesor. Quiero saber con ustedes y compartir cómo podríamos en la teoría crítica ampliar lo que se conoce como los contenidos. Primero, deben ser compatibles con una experiencia que revalúa el aspecto cultural. No se puede desprender la cultura con el aspecto universal, por lo tanto, debe haber una relación muy estrecha, pero se analiza como base el aspecto universal, pero se transfiere la cultura como un aspecto de cambio dentro de la sociedad. Quiero decirles que el contenido se va a soportar en tres aspectos. Primero, como ven allí, el desarrollo científico. Segundo, el trabajo técnico. Y por último, o el más beneficiado, el trabajo social. Quiero que ustedes conozcan el proyecto educativo hacia donde podría ampliarse un poco más. Se conforma con un proceso reflectivo por medio de un acto de entendimiento para tener en cuenta el currículo oculto, analizarlo y sobre todo debatirlo. Veamos que la base de la teoría crítica está en el debate y en el intercambio de ideas para llegar a una transformación intelectual que haga en la institucionalidad de la escuela la democracia pública. A continuación, mi compañera Paola seguirá nuestra exposición. Siendo así, este panorama general nos deja ver un objetivo a partir de la autorreflexión y las valoraciones críticas. Vemos cómo se incluyen los alumnos para modificar las características de la sociedad. Vemos también en la práctica educativa cómo estos objetivos no logren distorsionar la verdad, puedan buscar esa ubicación en el desarrollo histórico, evitar las contradicciones presentes en las acciones sociales, porque viene un vacío entre la teoría y la práctica que hace que a veces se diga y se hagan cosas diferentes. Podemos ver también algunos autores como Susana Barco, que habla de la didáctica de la teoría crítica, José Carlos Líbano, Carl Kemis y algunos autores mexicanos, entre otros. Y por último queremos llevar unas conclusiones y al mismo tiempo hay muchos interrogantes que todavía surgen, especialmente cuando se habla de la cooperación que se logra entre el maestro y el estudiante para aportar a la sociedad desde la cultura misma. Sabemos que el método de la autorreflexión para poder llegar a transformarse primero a sí mismo y luego al mundo social. Y en las
preguntas, los interrogantes, está evitar la pérdida del aprendizaje individual, porque el trabajo en grupo puede hacer que algunos simplemente transmitan una información, pero no se lleve a esa autorreflexión. De ahí que esos razonamientos pueden ser inadecuados, pueden tergiversar la verdad y hay que tener cuidado para llegar a conclusiones realmente asertivas. Por lo tanto, también hay que pasar del lenguaje crítico al de las posibilidades, al de la realidad, al de la práctica, que es lo que no se tiene en cuenta todavía en esta teoría crítica. Y por último, hay que estar constantemente analizando la práctica educativa, precisamente para mirar, como mencionábamos anteriormente, esos aciertos, seguir avanzando o detenernos en las limitaciones para evitar tergiversar e ir por otros caminos que no conduzcan al verdadero aprendizaje. Gracias por la atención. Esperamos aportar también en nuestra práctica educativa con esta teoría.